Buenas noches. Buenas noches, chicos, chicas, ¿cómo están? Espero que estén bien, disfrutando de un bonito lunes. Pues bien, oficialmente el día de hoy empiezan nuestras clases. A partir de hoy y durante 4 semanas, pues vamos a ver lo que es el contenido y también ver la parte práctica de todo lo que queremos transmitir como conocimiento en este curso llamado Java Inicial. Nuevamente espero que estén bien y vamos a comenzar. Previo a iniciar con el temario, recordarles las recomendaciones de siempre, como ser, por ejemplo, ¿no? Que siempre va a haber una tolerancia de 5 a 6 minutos hasta que se conecten a la reunión, porque ya luego cuando empieza a compartir pantalla puede que eso sea un poco más difícil, porque entre que explico y dejo entrar al curso se va perdiendo un poco de ritmo. Por lo tanto, siempre les voy a pedir que lleguen en hora, por favor. Por otra parte, les recuerdo que el medio de comunicación oficial durante una reunión es mediante el micrófono. Es decir, vamos a tener diálogos, ¿verdad? Por tanto, y eso igual se aplica, ¿no? Cuando estoy compartiendo pantalla, yo ya no puedo leer sus mensajes. Así que toda interacción tiene que ser mediante el micrófono. Así que espero que estén dispuestos a participar. Nada más, nuevamente, espero que esté bien también el tema del audio. Vamos a iniciar con nuestra primera clase viendo nuestra primera unidad. Para empezar, quiero que me avisen si efectivamente está compartiéndose la pantalla, si pueden ver la pantalla compartida. En este momento se supone que debería estar mostrándose una imagen. Sí, se muestra. Sí se ve. Ya, muchas gracias. Gracias. Pues vamos a empezar. En esta primera parte voy a ir yo explicándoles un par de cosas necesarias. Ya en esto parte del tema número 1, que son los algoritmos. ¿Está bien? Pues vamos a iniciar. Esta primera semana tenemos que abarcar lo que es el tema 1 y el tema número 2. ¿Por qué? Porque son el pilar fundamental para que luego vayan entendiendo los conceptos del lenguaje en sí, el lenguaje que vamos a usar. Entonces, comencemos. Conceptos básicos sobre un algoritmo. Algo interesante. ¿Por qué empezamos por aquí y por qué no empezamos directamente con la programación como tal? Es simple. La programación no es más que una manera de representar algo. Es por eso que existen, ¿no?, lenguajes de programación. Al final del día son lenguajes. Pero, ¿qué es lo que hace el lenguaje? ¿Cuál es la gracia? Que tú tengas idea, que tú ya tengas algo hecho, muy aparte del lenguaje, que esté bastante consolidado, que tenga una estructura, que tenga forma, y pasarlo a código ya es otra cosa, ¿ya? Pero no puedes pasar a código algo que no tienes. Y eso, algo que deberías tener, es justamente esto, tu algoritmo. ¿Está bien? Entonces, antes de siquiera ver cosas del lenguaje, lo que necesitamos tener ahorita son dos cosas. Entendimiento sobre ciertas partes teóricas y sobre todo imaginación. ¿Por qué? Van a ver a lo largo de esto que gracias a la imaginación es que ustedes pues, van a crear cosas, desarrollar cosas, porque van a depender mucho de su imaginación. Si bien hay cosas establecidas, ¿no? Digamos, teorías, patrones y lo que ustedes quieran, sin embargo, lo que terminas creando, produciendo y entregando como algo útil, algo que sirve, pues van a ser mucho igual de tu iniciativa e imaginación de cómo tú lo visualizas, cómo lo materializarías. Es por eso que empezamos por aquí. En este caso, conceptos básicos sobre algoritmos. Para empezar, ¿qué es un algoritmo? Es una palabra que no sé si todos lo han escuchado antes, quizás sí, quizás no. Pues vayamos a ver un poco. Formalmente, se define un algoritmo como que se dice que un algoritmo es una secuencia de instrucciones detalladas, no ambiguas y finitas, que al ejecutarse paso a paso conducen a la solución de un problema. De manera ilustrativa podemos ver ahí, por ejemplo, los pasos que se siguen para poder armar un barquito de papel. En términos más normales o en términos, digamos, más simples, ¿qué es un algoritmo? Pues un algoritmo es una secuencia de pasos que te sirve para resolver algo. Ahora entramos al debate. Para eso vuelvo con ustedes.
Les pregunto, esto lo vamos a poner aquí. Les pregunto, ¿creen ustedes que, o podrían darme un ejemplo de algún algoritmo que hayan utilizado durante su vida diaria? Como han podido ver, y les anticipo ya, un algoritmo no es algo necesariamente computacional. Como han visto, su mismo concepto, su misma definición dice que es una secuencia de pasos o instrucciones que te sirven para llegar a algo. Entonces, quiero que se pongan a pensar un poco. ¿Ustedes aplican algoritmos en su vida? Eso es lo que vamos a averiguar. Para empezar, señorita Leida. Sí, mujer, creo que cada día, por ejemplo, ayer para mi niña, entonces tenía una hoja de instrucciones, entonces es una secuencia detallada de lo que se debe hacer en el juego, por ejemplo. Ya, bien, bonito ejemplo, bonito ejemplo. Continuando, joven Kevin Mauricio. Buenas noches, sí, utilizo más, o menos, el algoritmo se utiliza en todo porque un ejemplo es como en la comida. Damos unos pasos para llegar al plato final. Eso es uno de mis ejemplos. Ya, interesante ejemplo también. Joven Marcelo Iporre. Buenas noches. Buenas noches. Sí, yo creo, sí, bajo mi estimación, sí utilizamos algoritmos en nuestra vida cotidiana. A ver, en mi caso, que con mi esposa trabaja en el hospital. Generalmente a veces si trae algo de comer, hacemos un tipo protocolo de colocarlo al horno y por una secuencia de pasos Ya, bien, por exacto. este Buen problema de la ejemplo. pandemia. Claro, claro, el protocolo de desinfección. Sí, sí. Gracias, joven Marcelo. Señorita Linares. Yo creo que sí, siempre se ha aplicado, incluso desde la escuela con las materias y hasta el día de hoy, digamos, toda materia lleva sus instrucciones. Ya. De manera más particular, un ejemplo que tú podrías compartir de tu vida diaria. Mm, Podría ser, digamos, en las materias de matemáticas, que cada tema siempre lleva con una instrucción, ¿no? Ya, ya. Sirve, sirve, por ahora sirve. Gracias. Señorita María Isabel. Sí, ¿no? Siempre se ha utilizado este tema de los algoritmos y, por ejemplo, en nuestra vida diaria, cuando tienes que ir a algún lugar, siempre vas a la esquina, tomas el trufi y haces una secuencia de pasos hasta llegar al lugar donde tienes que llegar. Ya, muchas gracias. Joven Franz. Buenas noches. Buenas noches. Igual estoy de acuerdo que sí se aplica en en todas las, en toda la vida cotidiana, como el despertar, desayunarse, bañarse, cepillarse, tomarse el desayuno, o el preparado de un café, o el preparado de algún postre. Ya, gracias, joven Franz. Vamos bien con los Otra ejemplos, cosita vamos bien. más, ¿está grabando? Sí, sí, sí. Ah, Les bien. recuerdo que toda clase está siendo grabada, por si acaso, desde que inicia, y yo siempre les aviso cuando va a terminar de grabarse. Pero sí, recuerden eso. Por eso igual no olviden, ¿no?, los detalles de foto y nombre para que les ubique. Pues bien, continuando. Joven Brian Vladimir, ¿algún ejemplo de algoritmo en tu vida diaria? Sería también un algoritmo seguir los manuales de instrucciones si compramos algún aparato tecnológico, una radio, por ejemplo. Ya, sí, bonito ejemplo. Y yo creo de los más comunes, ¿no? Cuando adquieres un aparato y manual de instrucciones. ¿Para qué son esas instrucciones? Para lograr algo. Bien. Joven Eric Ansaldo, un ejemplo. Buenas noches. Buenas noches. Antes de ir por ejemplo, antes de ir a entrenar al gimnasio, es
la preparación para ir con todo al gimnasio, llevar todo tu agua, tu comida, tu toalla, por ejemplo. Ya, bonito ejemplo, bonito ejemplo. Algo bastante de la vida diaria, ¿no? Tal vez dentro de tu rutina tienes cosas que hacer y eso requiere sus propios pasos. Gracias, Eric. Continuando, joven Marcelo Dante, un ejemplo. Joven Marcelo Dante, un ejemplo de algoritmo en tu vida diaria. ¿Ya? Supongo que tal vez tienes algún inconveniente o dificultad con el micrófono, no sé la verdad, pero te recuerdo que toda clase siempre vamos a charlar, siempre vamos a hablar, el micrófono es el medio oficial de comunicación. Como les dije, micrófono tiene que estar al 100% funcionando, la cámara no se preocupen, eso jamás vamos a utilizar, pero el micrófono sí, ¿está bien? Entonces ya para terminar, señorita Noelia Condori, un ejemplo de algoritmo en tu vida diaria. Buenas noches. Buenas noches. Un ejemplo que yo veo es también cómo inscribirse a la San Simón, o también cómo inscribirnos a la web, si es igual, los pasos que tenemos que seguir. Ya, exacto. Por ejemplo, registrarse a algo, ¿no? Desde cualquier cosa. El simple hecho de registrarse lleva pasos. Muchas gracias a todos por su participación. Pues bien, continuando con esto. Vamos a agrandarlo otra vez. Si se dan cuenta, chicos, chicas, los algoritmos básicamente es la vida. Desde que te despiertas, tú dices, tengo que hacer algo, tengo que hacer cosas, y cada una de esas cosas tiene sus propios pasos, tiene su propia secuencia de pasos. Por ejemplo, yo creo que al despertarse, no sé, la mayoría debe desayunar, quizás se asea, o quizás como yo, ¿no? Se atrasa a su clase y tiene que conectarse directamente, ya. Pero eso ya es cuestión particular de cada uno, ¿no? Pero si se dan cuenta, cada acción que conlleva nuestra vida diaria es un algoritmo. Por ejemplo, ¿no? Cuando estás, no sé, tal vez alguien te llama, por ejemplo, mañana, ¿no? Que es día célebre aquí. Tal vez te vas a encontrar con alguien y para eso dicen, ¿no? ¿A qué hora? ¿Cómo? Y para ir te tienes que preparar. Todo, chicos, chicas, es un algoritmo. A partir de ahora quiero que vean la vida así. Que lo que estás haciendo es aplicar algoritmos. Si te estás dando cuenta, no es algo necesariamente computacional. Y eso es algo... Bueno, normalmente llegaba un poco estigmatizada la gente de algoritmo es computadora. Y no. Por darles un ejemplo de los más comunes, hasta el champú tiene instrucciones, ¿o no? Alguna vez chequean ahí atrás y dice formas de uso. Uno dice, tal vez es irrelevante, pero no, al final puede que sea necesario, depende a quién lo estás dirigiendo, ¿verdad? Entonces, en ese aspecto, a partir de ahora todo va a ser algorítmico. Todo lo que vayas a pensar es un algoritmo y quiero que lo vean así. ¿Está bien? Pasando al siguiente punto. ¿Por qué un algoritmo? Pues el hecho es simple, como les comentaba antes. Porque es la forma en la que representaremos nuestro pensamiento. Debemos resolver el problema antes de intentar programar algo. Lo que yo les decía, y les recomiendo porque sé que la mayoría ahorita está en calidad de estudiante en la materia de primer semestre en la universidad, no vas a poder programar nada si antes no lo has resuelto. ¿Ya? ¿A qué va esto? Cometemos el error normalmente de abrir, digamos, el Blu-ray o tu ID, ¿no? Y intentar decir, viendo la pantalla se me va a ocurrir algo. Error fatal. Chicos, chicas, lo que tienes que hacer ahí solamente es traducir algo que ya está resuelto. No vas a esperar ahí un milagro y, estoy viendo la pantalla y se me ocurre esto. No, eso casi no va a pasar. Normalmente a futuro se van a dar cuenta cuando ya vean otras materias, otros problemas, incluso en sus trabajos, que donde tardas más es justamente en el análisis y desarrollo del problema. Tienes que armar dibujitos, tu hojita y vas pensando, ¿no? Todas tus ideas y en algún momento llegan a tener orden y sentido y dices, he resuelto el problema. Ahora debo traducirlo a algún lenguaje de programación que yo quiera. Puedes tardar meses resolviendo un problema y puede que tardes 15 minutos en llevarlo a código. Así que eso es muy importante, ¿ya? No se mecanicen diciendo, todo es código, todo... No. Tiene un proceso. Resuelvan siempre el problema. Armen su algoritmo. Y luego recién lo traducen a código. ¿Está
¿Está bien? Pues continuemos. Condiciones que debe cumplir un algoritmo. Vayamos un poco a la parte formal ya, hablando del algoritmo como tal. Existen ciertos parámetros que un algoritmo debe cumplir estructuralmente. Y son 4 puntos importantes. Ser finito, no ser ambiguo, ser completo y ser correcto. ¿Está bien? Entonces, vamos a desglosar un poco cada uno de estos puntos. ¿Está bien? Un algoritmo es finito. ¿Por qué? Como ustedes me andaban ejemplificando hace poco, pues cuando tú tienes que hacer una serie de pasos para conseguir algo, ese es el punto, ¿no? Conseguir algo. Por tanto, algún momento esos pasos tienen que llegar a un fin, y el fin debería ser tu objetivo alcanzado. Es por eso que un algoritmo debe ser finito. Se supone que tiene un inicio y tiene un final. Si no tuviera un final, pues jamás llegas a conseguir algo que se supone que debería haberte dado el algoritmo, y sería medio raro. ¿Ya? Entonces, no olviden una de estas propiedades importantes. ¿Ya? Conceptualmente podríamos decir, ¿no?, que ya que su propósito es resolver un problema, la secuencia de pasos a seguir debería terminar en algún momento, ¿verdad? Si existe una instrucción que nunca se termina, significaría que el algoritmo nunca terminaría, lo cual provocaría que éste se vuelva infinito. Por último, se debe considerar un número prudente de pasos a seguir, evitando extender innecesariamente la cantidad de pasos de un algoritmo. Este último punto de aquí abajo lo vamos a ver mejor más adelante, pero les anticipo, ¿no?, que cuando tú haces un algoritmo, está bien que resuelva tu problema, sí, pero hay que tener cuidado en que no se extienda innecesariamente. Imagínate que tú resuelves en 50 pasos algo que quizás puede ser resuelto en 10. Siempre te conviene manejarlo de la forma más compacta, pero entendible posible. ¿Está bien? Esto en cuanto al primer punto. Continuando, el algoritmo no debe ser ambiguo. ¿A qué se refiere con esto? Cuando tú tienes un algoritmo, pues es una secuencia de instrucciones. Como ustedes me comentaban, ¿no? Puede ser prepararse para salir, para ir a la U, inscribirte, lo que sea. Pero hay algo importante en esos pasos, que se supone que deberían estar bien definidos, de tal manera que no den lugar a interpretación libre de quien lo está leyendo o de quien lo está utilizando. ¿Por qué? Si en algún paso tu algoritmo no es claro, genera ambigüedad, ya que una persona puede entenderlo de la manera A y una persona puede entenderlo de la manera B, según su propia perspectiva. ¿Cuándo ocurre eso? Cuando el algoritmo no es claro, y al no ser claro, genera ambigüedad. Es como si yo les dijera, por ejemplo, hoy vamos a pasar clases, conectarse a la reunión. Y uno podría haber dicho, pero ¿qué plataforma? Y otro podría haber dicho, no ha dicho a qué hora. Entonces, si no está clara mi instrucción, genera ambigüedad porque ustedes van a interpretarlo. Puedes decir, pues yo creo la plataforma que más uso, digamos, es Zoom. Yo voy a estar por ahí. O alguien podría haber dicho, no ha dicho horas, tal vez es una clase que va a estar todo el día disponible. Entonces, eso sería un error fatal. El hecho de que yo no sea claro al definir mi instrucción, ¿verdad? Una manera completa de decir eso, hay reunión a las 17:00 de tal día mediante esta plataforma. Ya ahí has cubierto casi todos los aspectos que podrían generar ambigüedad. Entonces, eso van a ir viendo que se aplica a todo. No solamente, como les digo, a algoritmos así que estamos viendo muy hablado, sino más que todo igual a sus propias instrucciones cuando ya estén programando, van a tener que ser bastante claros, ya que recuerden que a futuro ustedes lo más probable es que terminen trabajando en un grupo de desarrolladores. Por tanto, el código que tú hagas, si bien la máquina puede entender por muy genérico que sea, un compañero de trabajo también debería entender tu código, debe entender tu algoritmo. Por tanto, no debe ser ambiguo para no generarle conflictos a tu compañero. Como les digo, se aplica a cualquier ámbito y quiero que vayan visualizando eso, ¿ya? Entonces, eso en cuanto a lo que un algoritmo no debería ser ambiguo. Conceptualmente, ahí tenemos un par de puntos, ¿no?, que nos sirve como recordatorio breve de toda instrucción que es parte del algoritmo debe ser totalmente entendible, lo que hablábamos. No debe dar lugar a dudas de ningún tipo. La instrucción debe ser clara y concisa, tal como habíamos comentado, ¿verdad? Por otra parte, al ser de propósito general, los algoritmos deben funcionar y ser entendidos por las diferentes personas o entidades que vayan a usarlos,
llegando siempre a una conclusión que es resolver el problema. Como les decía, ¿no? Los algoritmos que ustedes y que vayamos a programar, más que todo, se supone que deben funcionar para su propósito. Y eso normalmente va a depender de las variables que afectan su entorno. Pero a pesar de eso, el algoritmo debería seguir funcionando siempre de la manera correcta, ¿ya? Independientemente a quién lo use. Por algo debe ser claro y conciso. ¿Está bien? Vamos a detallar un poco mejor esta parte más adelante, no se preocupen. Por otra parte, con respecto a la completitud y correctitud, no es algo en lo que vamos a ahondar tanto, ya que estamos en un nivel inicial en esto del aprendizaje de programar. Y como primer objetivo principal para nosotros está de programar y que mi programa pueda resolver el problema. Ya luego, ustedes igual tienen materias a futuro, al menos informática, pero de todas maneras igual aprenden en los módulos futuros aquí igual, que cuando tu programa resuelve algo está bien, pero a futuro también hay que decir de, ya, está bien, hace lo que debería hacer, pero ¿realmente lo hace tan bien como tú crees? ¿En qué sentido? Aquí es donde entra la completitud y la correctitud. Para empezar, se dice que un algoritmo es completo cuando cuenta con todos los recursos para poder llegar a una solución satisfactoria. Por otra parte, es correcto cuando da una solución al problema a tratar y cumple con todos los requerimientos especificados, tal que cumplamos con los objetivos planteados. En un resumen demasiado a grandes rasgos sería que va a ser completo cuando disponga de todo un entorno, bueno, en este caso le llaman recursos, para llegar a una solución satisfactoria. Es decir, con que funcione va a estar bien, pero necesita también tener, digamos, sus complementos. Y va a ser correcto cuando vaya a cubrir hasta las más mínimas posibilidades. Como ahí te dice, tiene que cumplir todos los requerimientos especificados, con tal que cumplamos los objetivos planteados, ¿ya? Nuevamente, esto de completitud y correctitud se ve de una manera más amplia y detallada en módulos futuros. Por ahora, nuestro propósito de nosotros es que nuestros algoritmos sean funcionales, es decir, que puedan resolver problemas. Así que con esto ya no nos vamos a volver a topar, al menos durante este módulo. Entonces, hasta aquí hemos visto de manera teórica, de manera bastante, ¿cómo les diría? El panorama general con respecto a esto que son los algoritmos, ¿ya? Dicho esto y hasta este punto, quisiera consultarles a ustedes. ¿Existe alguna duda? ¿Hasta aquí va todo claro? ¿O tienen algo que comentar? Nuevamente les recuerdo, chicos, chicas, este curso se supone que vamos a hablar bastante. Yo con ustedes tengo que llegarlos a conocer, hacerles un seguimiento porque necesito que aprendan. El propósito es eso. No se limiten solamente a escuchar y ya. Cualquier duda, por muy mínima que sea, yo me alegraría mucho de que la expongan. En cambio, si no tienen dudas, pues tampoco tienen que generar dudas de la nada. No, está bien, si lo entendiste bien, perfecto, felicidades. Vamos a proseguir. Pero como les decía, si es que tuvieran dudas, no tengan miedo. Al final se supone que esto es para ustedes. Ustedes están invirtiendo en esto. Háganlo bien, explótenlo al máximo. Hasta este punto, chicos, chicas, ¿alguien tiene alguna duda? ¿O todo quedó claro? Por mi parte, todo claro. Gracias, joven Brian. Gracias, Eric. Sí, está todo. Gracias, señorita Valeria. Todo claro. Gracias, Franz. ¿Los demás? ¿Las demás? Sí, todo claro. Gracias, Kevin. ¿Las demás? ¿O los demás que faltan? ¿Va todo bien? ¿Siguen despiertos? Ya, gracias, Noelia. Gracias, Marcelo. ¿Ya? Pues bien, la gran mayoría respondió. Supongo que estamos bien, vamos bien. Entonces vamos a continuar. Esta parte que ahora viene, ya en la mitad de esta clase, es de la más importante. Yo les diría que de todos los modos, esta es la piedra angular que va a hacer que ustedes sean muy buenos o que quizás les va a traer más conflictos. Entonces vayamos a ver qué es esto. Imaginación y pensamiento para el desarrollo de algoritmos. Imaginación y pensamiento, ¿no? Dos conceptos bastante interesantes que todos conocen, pero quizás muy pocos se han dado la molestia de decir, ¿realmente los entiendo bien? Pues vayamos a ver.
La imaginación. ¿Qué es la imaginación? La imaginación es la capacidad de crear mentalmente una representación de cualquier cosa que no necesariamente existe o es real. Recuerden que imaginar se trata de eso, ¿no? Tu mente, y en tu mente puedes plasmar 1.000.000 y yo creo que muchas más posibilidades. Tú puedes imaginar escenarios, representarlos en tu mente, no sé, entender cualquier cosa, tal vez a tu modo, y tener ahí manejando esquemas visuales, cosas que tú piensas, cosas que tal vez sientes, pero tú las imaginas, están en tu mente. Como les digo, no necesariamente son reales. Uno puede imaginar cosas que en su vida ha visto, que tal vez ni siquiera existen, o quién sabe, ¿no? Pero de eso se trata imaginar. En este punto, ¿por qué es importante? Ustedes son desarrolladores, son desarrolladoras, están en ese camino. Entonces, se van a topar siempre con que, cuando tienes que programar, al final es que tú terminas resolviendo un problema para alguien. Le dices, aquí está, te lo acabo de automatizar, te lo acabo de resolver. ¿Y cómo llegas a hacer eso? ¿Cómo llegas a tener el producto final? Pues tú tienes que imaginar cómo vas a automatizar algo, cómo vas a resolver un problema, ¿verdad? Y eso depende exclusiva y netamente de ti, ya que las otras reglas son solo reglas de forma. El lenguaje, la sintaxis, son cosas aparte. Eso no te resuelve el problema. Eres tú quien resuelve el problema. Y eso depende exclusivamente de qué tan bueno eres imaginando. ¿Por qué? Porque no solamente vas a tener una solución y ya. Puede que tal vez esa no funcione. Necesitas tener otras opciones. Tratar de visualizar varias soluciones. O al final, cuando ya tienes una, imaginarlo de una manera bastante completa. O imaginarlo de una manera tal vez cómoda, ¿no? Para tu usuario. Y al final, la imaginación lo es todo. Lo es todo realmente. Por otra parte, no solo se trata de imaginación. Aquí viene muy ligado a este concepto otro que es el pensamiento. ¿Por qué? El pensamiento es la capacidad de formar ideas concretas y específicas acerca de algo en particular. En un resumen, cuando tú imaginas algo, tienes la idea general, tienes un montón de cosas que sabes que tienen que ver con el contexto de algo. El pensamiento es quien se encarga de darle orden, sentido y formalizarlo de una manera entendible. ¿Está bien? Es por eso que ambas van de la mano. La imaginación es la libertad y todo eso. El pensamiento es aquel que le da un orden con sentido lógico y pues que le da una estructura. ¿Está bien? Ambos van de la mano, necesitamos ambos. En este punto, y volvemos a la charla, así que vuelvo con ustedes. Quisiera que me comenten, particularmente cada uno y cada una de ustedes. Ustedes durante el día, ¿qué tanto llegan a imaginar? Empezamos, joven Brian, todo tuyo. Es, a la hora de resolver algún problema matemático, por ejemplo, imagina primero qué fórmulas puedo mover o simplificar y luego pensar y aplicarlo. Y si sale, pues bien. Ya, gracias. El contexto que pone su compañero es, pues yo en la matemática tengo que imaginar. Y sí, es cierto, ¿no? Cuando estás resolviendo problemas matemáticos, puedes imaginarte cuál de los pasos puedo seguir. Quizás hay más de una manera de resolver esto, ¿no? Gracias. Joven Eric. Joven Eric, usted durante su día a día, ¿qué tanto imagina? ¿Cómo utiliza su imaginación? Sinceramente, no ¿No tienes un ejemplo? tengo. Ya, Yo no. ya. No hay lío, no te preocupes. Es que a eso igual quería Creo que llegar. estoy mal en esa parte, creo que estoy mal. A eso quería llegar. Gracias, Eric. A veces olvidamos que somos humanos. Algo de las cosas un poco tristes que yo suelo ver en el día a día de las personas es que llegan a mecanizarse. Se automatizan tanto en su propia rutina que dejan de lado cosas importantes como seres humanos. Por ejemplo, tiempo para ellos, sus gustos,
esta parte, por ejemplo, que decíamos, ni siquiera se dan el tiempo de imaginar algo, o quizás no tienen tiempo para ellos mismos, ¿no? Eso es lo que dicen paz espiritual o momentos de relajación y meditación que son importantes. Recuerden, somos humanos al final del día. Así que, como sugerencia personal igual y muy ligado a este punto, no pierdan su humanidad. Puede que estén llenos de tareas, trabajos, problemas, lo que ustedes quieran, pero son humanos al final del día. Así que uno de los mejores favores que pueden hacerse es dedíquense tiempo a ustedes mismos. Ustedes son importantes. ¿Está bien? No solamente cedan al mundo o a su contexto real, porque al final ustedes son la parte fundamental de ese contexto real. ¿Ya? Esa es mi sugerencia de manera personal. Continuando con esto, 2 ejemplos más. A ver, señorita Noelia, usted en su día a día, ¿qué tanto utiliza su imaginación? Justo estaba pensando en eso. A veces estaba pensando que nos imaginamos sin pensar que nos estamos imaginando. Por ejemplo, en el momento en que tenemos que llegar a un lugar y estamos retrasados, tenemos que imaginarnos cómo llegar rápido a ese lugar, qué trayecto vamos a tomar. Ya, pues sí. Algo importante que comenta su compañera y que igual quiero que tengan en cuenta. Imaginar no necesariamente se trata de algo loco, algo demente. No, no, no. Si se dan cuenta, ustedes pueden imaginar cosas bastante pequeñas. O bueno, pueden ser representados en cualquier ámbito. Como comentaba su compañera, cuando estás en el trufi normalmente dices, ya estoy por bajar y medio que te visualizas, ¿no? Tu rutita, estás pensando tu algoritmo, pero ya estás imaginando. Estás diciendo, tengo que decir, no sé, en la parada, por favor, o tengo que pagar mi pasaje. Cosas así, y si se dan cuenta, estás preveyendo el futuro de cierta manera, tratando de imaginarte cómo va a ser. Y según a cómo va a ser, tú estás pensando posibilidades para reaccionar de alguna manera, ¿verdad? Entonces, eso se puede dar en cualquier contexto. Incluso justo ahora, ¿no? Yo creo que antes de que yo les vaya a preguntar algo, ustedes siempre están imaginando, ya tengo que activar el micrófono, ya tengo que decir algo. Eso ya es imaginar y eso ya es bueno, porque lo estás imaginando y lo estás haciendo, ¿ya? Entonces, puede ser, esto de la imaginación se puede manifestar en cualquier ámbito y en cualquier magnitud, ¿ya? No solamente quiero que piensen que imaginar es cuando resuelves problemas, imaginar es cuando estás programando, no, no, puede ser cualquier contexto. Incluso cuando estás jugando, cuando estás por dormir, ¿no? Yo cuando estoy por dormir siempre me pongo a imaginar resumen del día y a ver cómo puedo dormir o me pongo a pensar mañana qué tengo que hacer y yo, por ejemplo, estoy imaginando en ese contexto, ¿no? No estoy resolviendo nada, pero estoy, digamos, distrayéndome, imaginando. ¿Ya? Gracias, señorita Noelia. Ya para terminar, solo como un ejemplo rápido. A ver, ¿a quién voy a molestar hoy? Joven Marcelo, ¿usted en qué utiliza su imaginación al día a día? ¿Algún ejemplo que nos pueda compartir? Joven Marcelo, ¿está por ahí? Danilo, ¿cuál Marcelo? Porque creo que hay 2. Ah, perdón. Joven Marcelo y Porre. Recién los estoy conociendo, discúlpenme, por favor, discúlpenme. Joven Marcelo y Porre. Me imagino viendo digamos, en la situación actual, viendo algunas noticias, ¿Ya? el ámbito político de Bolivia, también el ámbito político en Sudamérica, que está bastante caldeado en algunos lados. Ah, Me ya. imagino, digamos, un futuro, y aún todavía, digamos, un futuro para mis nenas. Claro, ¿Cómo puede llegar a afectar a Bolivia eso? ya. También un ejemplo claro también, ¿no? En base a una realidad actual puedes imaginarte posibilidades de futuro. Su contexto, su Danilo, compañero Marcelo, pues compartió que mientras ve noticias, él lo hace, ¿verdad? Incluso podrías decir, ¿no? En una realidad tuya, por ejemplo, en tu situación tal vez académica dices, no sé, puede ser tal vez desde tus centros estudiantes, cosas así, o desde tus propias materias, ¿no? Si apruebo esto, ¿qué me va a tocar después? Y visualizas futuros. Bonito ejemplo, bastante concreto. Como han podido observar, pues la imaginación puede manifestarse en cualquier ámbito, pero a veces
y como igual ejemplificamos, hay veces en las que llegamos a ser tan automatizados en nuestra propia rutina que dejamos de lado cosas importantes como esta. Entonces, nuevamente como sugerencia, no caigan en eso. Recuerden que son humanos, son importantes, ¿ya? Entonces, vamos a continuar con esto. ¿O tienes algo que decir, Brian? Sí, Danilo. Una de las imaginaciones también que se me vino a la mente es imaginar los problemas de física, en materia de física, que se aplica más imaginación para poder llegar a resolver el problema. Ya, pues sí, también aplica. Como les digo, hace rato comentaba de la matemática, en la física también. Y de hecho, sí, en cualquier área que requieras resolver un problema, necesitas mucha imaginación. Necesitas bastante. Yo aún recuerdo física con cariño, porque esa materia me gustaba bastante. Era divertido. Pues bien, vamos a continuar. La importancia de la imaginación. Pues esto ya, como les digo, ya les fui compartiendo, ¿no? ¿Por qué es importante la imaginación? Pues para todo, básicamente. Puntualmente podemos rescatar un par de detalles, como por ejemplo, la mente es la herramienta más importante en la búsqueda de soluciones para un problema, lo que les había dicho. Puedes empezar a percibir o imaginar posibles soluciones, solamente imaginándolo en tu mente. El poder de la imaginación es fundamental y nos sirve para poder visualizar distintos caminos, posibilidades y escenarios respecto a un problema. Lo que les decía. La capacidad de imaginar distintas formas para solucionar un problema nos da libertad y evita que estemos limitados a una sola forma de solución. Una de las cosas más hermosas que yo les comparto durante mi experiencia en este mundo, que es la programación, es que si bien existen ciertas normas, cosas teóricas que son como lineamientos, ninguno es estricto totalmente. A diferencia de una ciencia estrictamente formal o exacta, pues aquí estás en la libertad de, te dicen, toma el problema, tuve la mejor manera de otorgarme una respuesta. Entonces al final gozas de una libertad tan grande que es bastante bonito. Es muy bonito. Y suele pasar, ¿no? En todas las áreas que requieren creación o requieren que tú crees cosas, que imagines cosas. El arte, en general, la pintura, la música, son bastante libres. Sí, cada una internamente tiene, como les digo, sus propios lineamientos. En la música puede ser, tienes que hacer en base a partituras, qué notas vas a hacer, pero al final nadie te dice, sí o sí tienes que usar esta nota, sí o sí este tono. No, eres libre de presentar una canción. Lo mismo pasa, ¿no? Con la pintura. Podrías basarte en algún esquema en general, ¿no? Cubismo, yo qué sé. Pero al final no estás en la obligación. Sigues siendo libre. Y pasa en todos estos. Como les digo, al menos esas áreas que se requieren de creación y te otorgan libertad, en lo personal son las que más me gustan. Entre ellas, por ejemplo, la música, la escritura y la cocina. Pero que en la cocina también creas, pónganse a pensar. Tú dices, voy a hacer un platillo. ¿Existen platillos ya establecidos? Pues sí, pero no estás en la obligación de hacer una réplica. Cada uno puede hacerlo a su forma, a su manera. ¿O no? ¿Por qué creen que van variando tantas recetas? Es divertido, eso es divertido. Continuando, la importancia del pensamiento. En esta parte vamos a lo formal. ¿Qué pasa si bien nuestra imaginación está a tope, pero solamente así tal vez sea demasiado desorden? Entonces, aquí es donde entra el pensamiento. Hay que empezar a estructurar nuestra imaginación. El pensamiento se encarga de profundizar, especificar y estructurar ideas. Lo que les decía, les va dando forma. La capacidad de pensar es importante para darle un sentido a determinada idea. Un factor importante aquí también es la creatividad. Va muy ligado a lo que es imaginación. Por último, imaginando una solución a un problema, debe ser capaz de pensar cómo materializarla. ¿Quién se va a encargar de eso? Pues el pensamiento. ¿Está bien? Continuando. Análisis de problemas. Pasamos a otra parte, pasamos a otro contexto. No distinto, muy relacionado con el anterior, pero tiene sus propias particularidades. En el análisis de problemas, lo que nosotros vamos a hacer es lo siguiente. Se nos plantea un problema. Ya estamos hablando ahora sí exclusivamente de nuestro contexto, ¿ya? De nuestro contexto que es la programación. Se nos va a presentar problemas,
Desde tal vez los más triviales de, quiero que sumes 2 números. Entonces, hay ciertas cosas que tenemos que hacer para poder hacerlos de una manera correcta. De una manera en la que resulte cómodo para nosotros, podamos obtener un resultado que sea satisfactorio y sobre todo que entendamos, porque eso es interesante. Puedes hacer algo sin entenderlo y no serías más que una máquina o que algo bastante burdo, ¿no? Entonces tienes que entender qué estás haciendo, eso es importante. Pues bien, en el análisis de problemas, aquí nos plantea los siguientes puntos. Vayamos desglosando cada uno. La primera fase para el desarrollo de soluciones es el análisis del problema. Para ello es recomendable realizar más de una lectura. A continuación vamos a ver lo que va a ser nuestra primera práctica de este curso, que justamente se va a tratar de eso. Ustedes resolviendo problemas, pero a nivel algorítmico, aún no con código. ¿Ok? Entonces, hay algunas cosas, ¿no? Normalmente cuando se te da un problema tienes que entenderlo bien. En este caso se nos va a plantear los problemas de manera escrita. Por tanto, vamos a poder tener la facilidad de leerlos más de una vez. ¿Ya? Siguiente. La primera lectura del problema tiene como objetivo el tener la idea general del problema, donde la pregunta principal a realizarse es ¿qué es lo que quiere que resuelva? Vamos a ver, y también van a ver ustedes, pues que en un problema puede que haya contextos, y casi siempre va a haber. Cuando seas profesional igual y tu cliente te diga, mira, tengo este problema, te va a contar toda su historia, y de toda su historia tienes que rescatar las cosas que a ti te interesan, ¿ya? Va a pasar, tienes que tener un buen sentido de decir qué es lo relevante y qué no es relevante. Por otra parte, las lecturas posteriores ya te sirven a ti para ir separando datos importantes, detalles que quizás has pasado por alto la primera vez, ¿ya? Por otra parte, también es importante saber qué datos son los que nosotros tenemos, cuál es nuestro contexto, ¿ya? Como les decía, si yo te decía, suma 2 números, alguien podría entender de, no me ha dicho qué números, a mí me vale, yo voy a sumar 1 más 2, ahí está tu resultado. Otro podría haber dicho, quiere que sume 2 números, entonces debe ser números que tal vez él quiera. Sería bueno que le pregunte cuáles son. Como pueden ver, puede haber distintos entendimientos. Entonces es por eso que cuando se nos presenta un problema, tenemos que tener claro esos detalles. ¿Está bien? Por último, te dice que un mal entendimiento del problema puede dar lugar a errores y malas soluciones. Lo peor que pueden hacer es no entender un problema y a pesar de eso intentar resolverlo. Eso, chicos, chicas, error fatal. ¿Por qué? Estás haciendo más daño de lo que tú crees. Y no solo aplica a nivel algorítmico, pónganse a pensar en su vida diaria. No sé si alguna vez les ha pasado que les piden consejo y tal vez tú no estás en la capacidad de dar un consejo porque tal vez ni tú lo entiendes bien. Y lo peor que puedes hacer es lanzar aventuradamente algo diciendo, quizás funcione, no, estás haciendo un daño enorme. En todo caso, deberías tener claro de, sí, soy capaz de hacerlo o no. No perjudicaré, seré consciente y diré, no lo puedo. Entonces, eso igual es una sugerencia, más allá de la programación, también en la vida, ¿ya? Cuando hay un problema, realmente entiéndanlo bien, o al menos en su gran completitud, ¿ok? Porque si no entiendes un problema, entonces, ¿qué puedes resolver? Es más, tú acabas de entrar en un problema, ¿de verdad? Así que eviten eso, por favor. Continuando. Estructuración del pensamiento. Esto tiene que ver, o va muy ligado a lo que habíamos visto de lo del pensamiento, de que te decía, ¿no? Imaginación, pensamiento. El pensamiento es quien le va a dar forma a la imaginación. Pues de lo que habíamos ido hablando, ¿no? Las ideas sueltas y divagantes solo dan pequeñas visualizaciones de fragmentos de una solución. Es decir, tus primeros esquemas en la imaginación. Estructurar un pensamiento trata de darle un orden, con sentido a esas ideas. Es decir, quiero que todas esas cosas que están en mi cabecita lleguen a tener sentido, ya sea que las voy juntando unas con otras o quizás genero unas nuevas. De manera que, al ganar dicho orden, pueda entenderse claramente aquello que quiere expresar. Nuevamente, como les decía, en tu mente puedes tener la solución, la más bella solución, pero si no eres capaz de darles un orden y darles sentido, siguen siendo ideas sueltas.
Entonces tenemos que llegar a tener la capacidad de poder ensamblar de una manera perfecta, amalgamar ambas, imaginación y pensamiento, para al final tener una respuesta clara. ¿Está bien? Y pues a partir de aquí ya viene siendo lo que vamos a realizar el día de mañana. Diseño y elaboración de algoritmos. ¿Está bien? Entonces, hasta esta parte queda el avance de lo que sería lo que es nuestra primera clase. Hasta este punto, quisiera saber, ¿cómo están ustedes? ¿Hasta este punto se llegó a entender bien? ¿Alguien tiene alguna duda ya para culminar la clase? Quisiera que me comenten, que me hablen, por favor, de hasta este punto quedó todo claro. ¿Vamos bien? ¿Todos al mismo nivel? Daniel, tengo una consulta. Adelante, joven Marcelo. En tu carrera de programador con experiencia, ¿sigues utilizando algoritmos para resolver tus problemas? Joven, al día de hoy aún tengo mi cuaderno que tiene un unicornio, donde es aquí donde hago todo el pensamiento. Si bien existen, ¿no?, herramientas y software ya para hacer esas cosas en tu máquina, no sé, yo creo que por lo clásico o por lo sentimental, me gusta siempre agarrar una hoja, un lápiz y empezar a rayarme, como dicen. Todo lo que está en mi mente, empiezo a plasmarlo ahí. ¿Por qué? Como les he dicho, no importa cuánta experiencia tengas, en qué situación estés, sí o sí requieres de algoritmos, porque es eso lo que al final traduces a código y que resuelve problemas. Van a ver, ¿no? A futuro, como les comentaba, existen metodologías, patrones de diseño que ya te van marcando mejor la cancha de cómo deberías hacerlo. Como comentario, les digo, en mi anterior semestre estaba en un proyecto de programación móvil y pues había un equipo y tenías que hacerlo de manera ordenada. Tenías que decir, ok, historias de usuario, la metodología que usamos es Scrum, vamos a tener estos sprints que son como objetivos a alcanzar, y para cada caso tenías que imaginarte cómo querías que se vea al final el producto, ¿no? A eso le llamábamos mockups. Entonces uno del equipo desarrollaba el mockup y nos decía, así tendría que verse. Ya, genial, al menos para la parte visual, ¿no? Luego ya teníamos que pensar, ¿cómo va a funcionar eso? Entonces, en todos empezamos a tener, ¿no?, nuestras ideas, depende de cuál sprint se te haya asignado. Y para eso, pues, son tantas posibilidades que no puedes abrir tu editor y ya veremos a prueba el primero, luego el segundo, no. La mente es frágil, chicos y chicas. Es poderosa, pero nosotros como mortales es bastante frágil. Y es bueno por eso siempre tener un respaldo de todo eso que estás pensando, que puede cruzarse por tu mente. Como les comento y como dato curioso, ¿no?, yo tengo mi cuaderno de unicornio. En alguna clase les voy a explicar eso de unicornios y dragones, porque es mi cuadernito de ideas. Aquí es donde plasmo todo. Está súper rayoneado, pero al final, gracias a estas rayitas, puedo llegar a tener mi idea clara, mi panorama bastante despejado, y pues luego recién puedo pasar, ¿no?, algo más formal, como hacerlo ya en un diagrama y en la computadora, luego pasarlo a código y eso. Entonces sí, joven Marcelo, y por toda la vida, al menos si vas a ser desarrollador, esto de utilizar algoritmos lo vas a usar toda tu vida, porque de eso se trata. Primero haces el algoritmo, resuelves el problema y luego recién lo pasas a código. ¿Respondí tu pregunta, joven? Sí. Ya, muchas gracias. ¿Alguien más que tenga alguna duda, comentario o lo que ustedes quieran? Chicos, chicas. Si va quedando todo claro, pueden escribir en el chat, todo bien. Pero si alguien tiene una pregunta, por favor, dígamela. Tenemos 5 minutos más. ¿A qué te refieres cuando dijiste lineal? ¿Cómo lineal? ¿Un algoritmo lineal, por ejemplo? ¿Cómo? Un algoritmo lineal. No recuerdo haber dicho algoritmo lineal. ¿A qué hora lo dije? Joven Brian, ¿a qué hora me escuchaste decir eso? Dijo lineal, no me acuerdo muy bien, pero era hasta no entender cómo aplicar lineal. No creo que haya dicho lineal, tal vez dije lineamientos. Pero lineal no.
como vamos a ver, un algoritmo no es lineal, para nada. Tiene bastantes bifurcaciones que justamente son los casos excepcionales que tienen que llegar a controlar. Entonces un algoritmo va a tener bastantes bifurcaciones, bastantes ramificaciones, dependiendo del caso en el que te encuentres o se encuentre. Eso tiene, o va de la mano con lo que les decía de correctitud y completitud. De qué tan bien o qué tan completo es tu algoritmo al momento de poder resolver casos excepcionales dentro de tu propio contexto. ¿Ya? Pero lineal, no recuerdo haber dicho. Lineamiento, sí dije. Chicos, chicas, vayan colocando. Si todo está bien, siempre, cuando no tengan dudas, comenten en el chat todo bien, todo claro. Eso ya es respaldo para mí de que están despiertos y todo va bien. ¿Ya? Si van a tener alguna duda, mediante el micrófono me hablan. Ya, gracias, joven Dante, Noelia, Franz, Kevin, María Isabel. Gracias, gracias, gracias. Ahí faltan Aleida y Eric, que espero que sigan despiertos. Sé que es tardecita. Eric Ansaldo y Aleida, ¿todo está bien? ¿Todo está claro? Ya, gracias Eric, gracias Aleida. Ya. Pues bien, hasta este punto queda nuestra primera clase. Ahorita... Bueno, sí.